Saludos amigas y amigos, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Si este encuentro sirve para librarnos de la opresión, nos habremos anotado un punto más en esta lucha por la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con el hecho de que se ha instalado en la mente de las personas de que cada vez que hay aumento salarial hay un disparo de la inflación. Esto es una verdad que se instaló pero que es falso. Detrás de eso hay toda una historia que vamos a ver en este capítulo de hoy. El tema del día de hoy es un tema que luce espinoso, no tanto por la profundidad del tema o porque sea muy difícil desmontar esta matriz de opinión de que los salarios generan inflación, es decir, que incrementamos salarios, se dispara la inflación. De hecho, por allí vi un video de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicándole y citando a un ministro: mira, ministro, ¿te acuerdas de esto? Incrementamos los salarios y a los 3 días se disparó la inflación. Y fue verdad, se disparó la inflación. Lo que no es verdad es la interpretación de esa situación. Y es cierto, cada vez que se incrementan los salarios, se dispara la inflación. Pero no se dispara la inflación porque se incrementan los salarios. Se dispara la inflación por otros elementos que hoy queremos analizar con ustedes. ¿Cómo derrotar el mito de que los incrementos salariales se traducen inmediatamente en disparos de la inflación? Demostrándolo con argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque los economistas, los programas de televisión, los opinadores de economía siempre llegaron a decir que esta es una gran verdad, siendo que no es así. La única gran verdad es que la derecha en economía y que la economía del establishment, los teóricos del establishment, lograron derrotar en los medios a otra visión mucho más clara, que incluso es antigua. En los años 50, un economista llamado Juan Noyola Vázquez, que fue miembro además del Banco Mundial, que participó en los inicios de la Revolución Cubana, que luego se quedó como asesor del Che Guevara, fue uno de los antecesores de lo que ha sido la teoría de la inflación desvinculada al hecho monetarista. Es verdad que cada vez que se incrementan los salarios, sobre todo en la última década, se disparaba la inflación. Y esto llegó al punto que hasta los propios trabajadores y las propias trabajadoras llegaron a pensar que no era correcto que le incrementaran los salarios porque inmediatamente la inflación destruía la capacidad adquisitiva y lo que se ganaba en incrementos se perdía inmediatamente porque la inflación se disparaba a niveles mucho mayores que lo que era el incremento salarial. Y esto, por supuesto, instaló la matriz que estaba asociado el incremento salarial a un disparo a la inflación. Era como una relación científica y no es cierto. Y hoy, precisamente, aunque sabemos que estamos entrando a un campo minado, no tanto por los niveles y la profundidad de los argumentos, sino porque está minado porque la mediática del establishment logró instalarse en la mente de las personas, incluyendo los afectados y las afectadas, haciéndoles creer que el incremento de salario implicaba necesariamente un incremento de la inflación, que de hecho así ha sucedido, pero no ha sido por culpa de los salarios. Las culpas están en otro lado. Hoy queremos decir que vamos a utilizar, esta es la portada del libro de la profesora Pascualina Curcio, Teoría General de los Precios, el Salario, la Producción y el Dinero en Guerra Económica. Ese libro usted lo puede descargar de internet, en PDF, y lo puede leer. Yo le recomiendo que si está interesado en los cálculos matemáticos y en las fórmulas matemáticas empleadas por la profesora Pascualina, hágalo aquí. Aquí lo puede revisar en este libro que tenemos aquí a la vista. Y que es el libro que vamos a utilizar en este programa justamente para desmontar los criterios que la derecha ha impuesto, haciendo ver de que cada vez que hay un incremento de salario, hay un incremento sustancial de la liquidez. Y es verdad, ha sucedido.
pero no es verdad la explicación y no es verdad que sea el salario, el incremento salarial, el responsable de la inflación. Es tan así que con este argumento, que incluso, como ya dije, hasta la presidenta encargada lo ha utilizado para no incrementar los salarios, no porque no haya recursos. En el programa pasado demostramos que aún habiendo recursos, y solamente tocamos los recursos que entran por vía del ingreso de bolívares a través de la venta de divisas en las mesas de cambio, que solo por ese concepto la cantidad de ingresos en bolívares es mayor que toda la liquidez circulando en el país, y solo utilizamos esa variable, porque podemos utilizar otra. Por ejemplo, que el Banco Central está obligado a reponer la cantidad de liquidez que se pierde, y no la liquidez nominal, que allí también hay una trampa, porque si la liquidez aumenta, por ejemplo, 100% o 260%, como en estos días vi una noticia en un portal de análisis económico, pero la inflación aumenta 1000%, entonces quiere decir que la liquidez, en vez de aumentar, bajó. ¿Por qué? Porque la referencia siempre es como porcentaje del Producto Interno Bruto, y recordemos que el Producto Interno Bruto es cantidad de bienes y servicios por los precios. Cuando usted multiplica los bienes que se vendieron en un país durante un año por los precios que operaron en ese año, a usted le va a dar el valor del Producto Interno Bruto. Y justamente si la liquidez aumenta, y de hecho por lo general siempre incrementa, pero cuando incrementa menos que la cantidad de precios, o que los precios, o que la liquidez, o que el valor de los precios en el mercado, evidentemente la liquidez se queda rezagada. Les recordamos que al 26 de diciembre del 2025 la liquidez representaba apenas un 3% del Producto Interno Bruto. Hoy en día, a los valores de hoy, la liquidez, si usted se mete en la página web del Banco Central, podrá verlo, representa mucho menos del 3%, así que es imposible que haya un exceso de liquidez. Cuando nosotros demostramos en el programa pasado justamente que la liquidez históricamente, con datos del propio Banco Central de Venezuela, desde el año 1950 al año 2020, la liquidez osciló entre el 35 al 45% de los valores del Producto Interno Bruto. Este es el promedio. El valor menor lo alcanzó en el año 1950, que fue del 10%. En el año 2002, cuando el golpe al presidente Chávez, alcanzó también una cifra baja, que fue el 20%. De allí hasta la última década, la liquidez oscilaba en promedio entre el 35 y 45% del valor del Producto Interno Bruto. Es decir, que si el Producto Interno Bruto era de 100 mil millones de dólares, tenía que haber en medios de pago circulando, lo que llaman M2, un equivalente en bolívares o en otro medio de pago de 35 mil a 45 mil millones de dólares en bolívares o en los medios de pago que fuera, pero fundamentalmente en bolívares, que es como se mide en nuestro país porque es la moneda de curso legal. Y vemos cómo hoy la liquidez en bolívares apenas llega al 3%. Y en el momento actual en que estamos haciendo este video, y que usted lo va a ver, si todavía es el mes de mayo del año 2026, la liquidez no llega al 3%. Entonces, primero, es absurdo que se diga que hay un exceso de liquidez, aunque la liquidez haya crecido el 200, el 500, el 2000%, no importa. Porque esa relación es, vamos a decir, engañosa. ¿Por qué es engañosa? Porque la liquidez sigue siendo un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto, y por tanto, como cantidad de medios de pago circulando, no tiene impacto en la realidad. Porque hay que recordar una cosa: cuando los teóricos del establishment dicen que se incrementan los salarios, inmediatamente se dispara la inflación, ellos están hablando de la inflación de demanda. Es decir, que como ahora los trabajadores tienen más dinero en sus manos, pueden demandar más bienes, y al incrementar la demanda y sobrepasar la oferta de bienes, se disparan los precios. Esa es la lógica del argumento simplista de la derecha y del establishment. Pues resulta que si la cantidad de dinero en el público no llega al 3%, por más que le incremente los salarios a los trabajadores, si esa liquidez a duras penas, supongamos que duplican la liquidez de la cantidad de dinero que le dan a los trabajadores, todavía sería el 6%. Todavía es una cantidad irrisible, todavía es una cantidad insuficiente
para impactar la realidad. De tal manera que se cae el argumento, porque en Venezuela, y este es el primer elemento que tenemos que decir, la inflación que hay en Venezuela no es de demanda. Es decir, no es porque hay más cantidad de dinero en manos del público. Y entonces el público se volvió loco y salió a los mercados a comprar todo lo que se le ocurra. Licuadoras, bienes de la línea blanca, de la línea gris, víveres, bebidas, deporte, etcétera. Falso. La inflación en Venezuela, y lo demuestra la profesora Pascualina Curcio, justamente en este libro que recomendamos bajarlo de internet, leerlo, sobre todo porque lo que está ahí en juego no es teoría, no. Lo que está en juego ahí es la vida de las personas, la vida de los trabajadores, la vida de las trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que en Venezuela lo que ha habido, y lo vamos a demostrar, una inflación de oferta. ¿Qué quiere decir que es de oferta? Que el incremento de los precios no viene porque hay una demanda exagerada. De hecho, cuando la inflación es de demanda, el producto crece. Históricamente ha sido así. Cuando la inflación es de oferta, el producto cae. Y justamente lo que ha pasado en Venezuela. Y es lo que queremos probar. Fíjense, ya comenzaron los titulares. Aquí tenemos, se dispara la liquidez monetaria en Venezuela. Ay, Dios santo. Se dispara la liquidez monetaria en Venezuela. Esto es lo que ahora los medios nos están diciendo. Liquidez en Venezuela creció 90% en el primer cuatrimestre de 2026, según datos del Banco Central. Liquidez en Venezuela crece al doble dígito en pocas semanas. Señoras y señores, esto es como el jueguito de las 3 tapitas con la pelotica roja. Usted mueve las tapitas y esconde la pelotica. Y la gente tiene que adivinar dónde está la pelotica. Este es un juego de prestidigitación. Esto es como sacar cosas. Esto es como sacar cosas del sombrero del mago. Esto es ficción. Que se incrementó la liquidez el 90%. ¿Y cuánto se incrementó la inflación en ese mismo periodo? Se incrementó más. Pasó del 400%. Si la liquidez llegó al 200%, quiere decir que la liquidez está rezagada. La cantidad de medios de pago incrementó a la mitad de la velocidad de lo que incrementaron los precios. ¿Qué significa esto? Que la liquidez nominal aumentó, pero la liquidez real, es decir, la capacidad, si tú tenías una liquidez de 100%, pongamos, tú arrancas con una liquidez X, que es el 100%, y puedes comprar 4 naranjas, y después duplica esa liquidez al 200%, pero ya no puedes comprar 4 naranjas, sino 2 naranjas. Realmente no hubo un incremento de la liquidez, lo que hubo fue una caída de la liquidez. Y esto es lo que está sucediendo justamente ahora. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ya están jugando con el público y están haciéndole creer que por el incremento de la liquidez va a haber un incremento de la inflación y la culpa va a ser del gobierno por incrementar los salarios, entre comillas, porque no fueron los salarios, fueron los bonos. Pero fíjense, voy a leer lo que dice la profesora Pascualina Curcio en la página 85 del libro que les recomendé, que apareció la portada ahí al principio. Ahorita la vamos a volver a poner. Fíjense, para fortalecer nuestro análisis teórico y empírico acerca de que el tipo de cambio es el que influye sobre los precios y no al revés. ¿Por qué? Porque es una inflación de oferta. ¿Qué define la inflación? La manipulación del tipo de cambio. No es el incremento de la demanda exagerada, es al revés. Hemos aplicado la prueba de causalidad de Granger, la cual mide cuál variación ocurrió primero. Lo hicimos para las variables tipo de cambio e índice nacional de precios al consumidor, que es la inflación, y obtuvimos que primero varía el tipo de cambio y luego los precios. Es decir, que las variaciones del tipo de cambio o valor del dinero preceden las variaciones de los precios, tal como establecen las teorías clásicas y neoclásicas, incluida la marxista, lo cual complementa nuestros resultados acerca de que la variación de precios o inflación en Venezuela durante el periodo 2003-2020 depende de manera determinante de las variaciones del tipo de cambio o valor del dinero. Las negritas son nuestras, es decir, nosotros fuimos los que le pusimos la negrita a esa parte del texto de la profesora Pascualina.
¿Qué les recuerdo? Eso está en este libro. Teoría general de precios, de los precios, el salario, la producción y el dinero. Allí usted puede ver cómo la profesora Pascualina, con todas las fórmulas de cálculo, se la vamos a poner aquí. Ella utiliza varias fórmulas. Ya se la vamos a poner. Fíjese, entre esas fórmulas, ella utiliza dos mecanismos que son estos. El coeficiente de correlación de Pearson, que establece una relación, una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Y el test de causalidad de Granger, porque el test de causalidad es el que dice qué opera primero. ¿Qué opera primero? Es decir, cuáles serían las variables que influyen en las otras y cuál opera primero, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, la mayoría de los economistas? Y ya voy a buscar por aquí el cuadrito. El cuadrito es este, miren. Este es el cuadrito típico. Inflación y liquidez. Crece la liquidez, crece la inflación. ¿Hay una relación entre inflación y liquidez? Sí. Claro que la hay. Hay una relación entre inflación y liquidez. Pero no es la que nos han hecho creer, que le echa la culpa al exceso de liquidez y le echa la culpa al incremento salarial porque produce un exceso de liquidez. Que por cierto, allí hay una simplificación malintencionada. Porque no es el exceso de liquidez el que crea en su propia lógica teórica el incremento de los precios y por supuesto el disparo de la inflación. Es que cuando tú incrementas la liquidez en manos del público, incrementas la demanda. Y es el incremento de demanda que sobrepasa la oferta de bienes y servicios existentes en la sociedad la que dispara los precios y por tanto se dispara la inflación. Y fíjense que lo simplifican tanto que ya la segunda parte de la explicación la eliminan, la cortan. Simplemente usted mete en el mercado más dinero, liquidez, y entonces se dispara la inflación. Es malintencionado. Es para culpar a dos actores: gobiernos, que se supone que crean liquidez, y los trabajadores que cometen el pecado de pedir incremento salarial, que además es el centro de su vida. El salario no es cualquier cosa. El salario es el punto central de la disputa histórica entre lo que se produce y quién lo pica y cómo se reparte ese producto. No es cualquier cosa el salario. Además es que es el pivote de todos los derechos laborales. Es el centro de la lucha histórica por la explotación del hombre por el hombre. Es el centro del conflicto del capitalismo. Capital, trabajo. Entonces el salario no es cualquier cosa. Entonces la derecha y la ortodoxia económica, los del establishment, les encanta este cuadrito. Porque ellos con este cuadrito dicen que miren, aquí está la prueba. De hecho, yo lo vi en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Los propios miembros del Banco Central pusieron un cuadrito así. Que me acuerdo que un diputado intentó tomarle foto a Andrés Eloy Méndez y casi que lo regañan por haber intentado eso. Pues le digo una cosa. Sí, hay una relación. Lo que es que no sale primero la cantidad de dinero, sino que primero, cuando es una inflación de oferta, como es el caso venezolano, primero se dispara. Aquí tengo la relación. Ya la voy a buscar por aquí. Perdonen que aquí la voy a buscar. La relación, ¿cómo es? Fíjense. Primero, les quiero presentar las pruebas que hizo la profesora Pascualina Curcio. La profesora Pascualina Curcio vio que entre enero del 2013 y diciembre de 2020, el tipo de cambio pasó de 8,69 bolívares fuertes por dólar a 1.900.000.000.000 de bolívares fuertes por dólar. Estamos hablando de esto sin la reconversión. Es decir, si hubiésemos mantenido los mismos bolívares del año 2013, esta es la devaluación de la moneda. El bolívar fuerte se devaluó en un porcentaje de 2.186.000%. Es decir, estamos hablando de una cifra exponencial. ¿A quién le echaron la culpa de esto? Al gobierno, por supuestamente producir igualito los mismos titulares. Usted busca en la prensa y son los mismos titulares. Se disparó la maquinita, usan la palabra maquinita,
haciendo ver que el gobierno es el que produce el dinero. Le voy a dar un dato que probablemente usted no sepa. Y a lo mejor le va a hacer cortocircuito en la mente porque a usted y a mí nos dijeron que el que produce el dinero, la maquinita, es el Estado. Pues le diré que no. O que es una verdad a medias. Y muy a medias, muy chiquita. Si de cada 10 monedas o de cada 10 expresiones monetarias que se inyectan en la economía en cualquier país del mundo, llámese Venezuela, llámese Uganda, llámese Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Vietnam, llámese como se llame el país. Históricamente está demostrado que de cada 10 signos monetarios que se inyectan al mercado, 9 lo produce la banca comercial, pública o privada. No lo produce el aparato del Estado, no lo producen los bancos centrales. Si usted ve la inflación, la liquidez en Venezuela, M2, usted la descarga en los bancos centrales, que ahorita está alrededor de los 2 billones de bolívares. Algo así como unos 2.800 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, el equivalente. Pues la mayor parte de ese dinero no lo creó el Estado, lo creó la banca a través de los créditos. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Usted se busca un libro de John Kenneth Galbraith que se llama Dinero. John Kenneth Galbraith fue un personaje, un economista estadounidense de origen canadiense. Ustedes saben que los gringos tienen la facilidad de que ven un talento, lo agarran y le dan la nacionalidad y después se convierten en estadounidenses. Así hicieron con Albert Einstein, así hicieron con John Kenneth Galbraith. Y él explica cómo la banca comercial crea el dinero de la nada. Lo crea cuando usted lleva un bien en garantía, ellos crean el dinero allí delante de usted. Antes con un plumazo, ahora con un teclazo. También lo explica Ernest Mandel en el libro Inflación del año 1970. Usted busca la parte donde el fracaso de las teorías económicas de la burguesía, que está hecha por dos franceses, Gillet, no recuerdo los apellidos. Usted busca el libro de Ernest Mandel, Inflación. Es un clásico. Y allí le explica cómo el dinero que se distribuye y que circula en la sociedad se crea a solicitud de las empresas. Cuando una empresa necesita dinero, va y le pide un crédito al banco. El banco le pide una garantía. Le da la garantía y el banco le da el dinero. ¿De dónde le da el dinero? De lo que tiene en la bóveda. No. Eso es la creencia general. Un cuento infantil. No. A través de un mecanismo que se llama de la reserva fraccionaria, que lo llamamos el encaje legal, simplemente agarran la computadora y con lo que usted mismo llevó de garantía, o en este caso el empresario, a usted le crean el crédito y así surge el dinero. Entonces, fíjense, el dinero se devaluó en este nivel, para que lo veamos, en este nivel. ¿Y qué sucedió realmente? Fíjense bien. Bueno, que el tipo de cambio empezó a variar desde el año 2013 al 2020 y le echaban la culpa al gobierno por crear dinero. Pero la profesora Pascualina hizo este cálculo con el coeficiente de correlación de Pearson, que establece la relación entre dos variables. La profesora hizo esta relación. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación es esta. Fíjense. ¿Hay una relación entre el tipo de cambio ilegal y los ajustes salariales? Sí lo hay. Para la inflación, estamos hablando de la inflación, como causante de la inflación. Pues resultó que el tipo de cambio ilegal impactaba la inflación en un 95%, mientras que los ajustes salariales apenas en 4,6%. Yo quiero que los asesores de la presidenta encargada le digan a la presidenta encargada que por favor no vuelva a decir en público que por culpa de un incremento salarial se disparó la inflación. Porque fue verdad que se disparó la inflación después del incremento salarial, pero no fue por el incremento salarial. Fue por los señores que se sientan en esa misma reunión, allí mismo en la misma silla, allí mismo en el frente de la locución presidencial, mientras están hablando por teléfono y le están diciendo a su operador del tipo de cambio ilegal, dale a la teclita otra vez para arriba. Mira, aumentaron los salarios, dale la teclita, dale más duro para que le echen la culpa a los salarios. Y lo logran, amigos y amigas. Le echan la culpa al incremento salarial, al punto, como ya lo dije,
que aquí yo llegué a escuchar a trabajadoras y trabajadores pedir que no les incrementaran el salario. Porque si se lo incrementaban 20%, la inflación crecía 40, 60%. Y por supuesto, la capacidad adquisitiva, en vez de incrementarse, se reducía. Pero no era como le dijeron a la presidenta, a la vicepresidenta, presidenta encargada. No. El impacto del incremento salarial, de los ajustes salariales, demostrado por la profesora Pascualina Curcio en ese libro que le mostré, era apenas del 4,6%. Mientras que el impacto del tipo de cambio en la inflación era del 95.5%. ¿Utilizando qué? Utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que ya nosotros le hemos dicho, que ya nosotros le nombramos hace ratico. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto en cuanto al tipo de cambio ilegal. Ahora, en cuanto a las exportaciones, la relación entre el tipo de cambio ilegal y las exportaciones, ¿cuánto pesan las exportaciones? 0%. Ajustes salariales, exportaciones petroleras. Es decir, le echan la culpa a las exportaciones de muchas cosas, incluyendo que no puedan pagar buenos salarios. Aquí viene, este es el kick del asunto. Aquí es donde se demuestra que los incrementos de la liquidez, que como ya dijimos, son muy pobres, no son los responsables de la inflación. Ni los incrementos salariales, para echarle la culpa a los trabajadores, ni el incremento de la liquidez, para echarle la culpa a los gobiernos. Yo no hablo de este gobierno, de cualquier gobierno. Fíjense, las causas de la inflación, el tipo de cambio, cuando lo relacionas con la liquidez, sigue teniendo un 85,4% de impacto en la inflación, mientras que la liquidez apenas llega, fíjense bien, apenas llega al 14,6%. Ahora, fíjense bien, cuando hacemos la prueba de la causalidad, ¿qué fue primero? Bueno, lo primero que aplicamos para establecer la relación entre ambos coeficientes, la correlación de Pearson para establecer la relación entre las variables y el test de causalidad para saber cuál fue primero. ¿Y saben qué determinó el test de Granger? Que esta era la ruta de la inflación. Primero se manipula el tipo de cambio. Después suben los precios. Al subir los precios se registra, porque acuérdense que la inflación es el registro del índice nacional del precio al consumidor. Cuando este índice se dispara, eso lo llamamos inflación. Y cuando se dispara para los precios en general, no para un grupo de productos en específico, sino para los precios en general, entonces esta era la ruta. Manipulaban el tipo de cambio, se disparaba. Todo esto está comprobado. Con el coeficiente de correlación de Pearson, la relación entre las variables. Y con el test de causalidad de Granger, ¿qué fue primero? Si era el incremento de los precios o era el incremento de la liquidez. Y como les digo, esta era la ruta. Manipulaban el tipo de cambio, incrementaban el valor del dólar respecto al bolívar, eso depreciaba el bolívar. Se incrementaban los precios en la calle, entonces esto registraba un incremento del índice nacional del precio al consumidor. La gente en la calle, al tener que pagar precios más altos, buscaba más dinero y pedía más dinero a los bancos. Y esto incrementaba la liquidez, es decir, la liquidez llegaba tiempo después, en el tiempo llegaba posterior al incremento de los precios. Primero se disparaba el tipo de cambio, después se disparaban los precios y por último se disparaba la cantidad de dinero en la calle. ¿Y esto cómo se comprobó? Muy fácil. El test de causalidad de Granger. ¿Dónde está esto? En este libro, compadre. Comadre, en este libro. El libro de la teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero de la profesora Pascualina Curcio. Usted se mete en este libro. Y si les gustan las matemáticas, a mí me encantan las matemáticas. Y a los que les gusten las matemáticas, busquen este libro. Allí en el libro van a ver las fórmulas que utiliza la profesora Pascualina para aclararle a las personas que tienen responsabilidad pública, sobre todo en el salario, y sobre todo en lo que tiene que ver
con el impacto en la vida de las personas, porque el salario no es como cuando uno va a pedir en una tienda, mira, dame, no sé, qué sé yo, la camisa azul o la camisa verde. No es una elección entre cosas que nos gusten o no nos gusten. No es una elección trivial de objeto, de qué me pongo hoy para vestirme. No, el problema del salario es el centro de todo lo que tiene que ver con la economía familiar y con la vida de las personas. Si me enfermo, mi salario es el centro que decide cuántas posibilidades tengo yo de sobrevivir si me enfermo, o si como mal, o si duermo mal, o si no tengo posibilidades de recreación, o si no tengo posibilidades de vivir una vida plena, sino que soy un esclavo, un nuevo esclavo de una nueva sociedad, donde la sociedad se define porque quién es capaz de arrebatarle al otro. Porque estas personas, estos señores de la burguesía y de la oligarquía criolla, que tanto les encanta hablar de la propiedad privada, de que cuidado le tocan su propiedad o le expropian algo de lo que ellos tienen, pues resulta que su vida es la expropiación del trabajo de otros. Eso está súper demostrado en la historia. Lo único que han logrado, imponerse por la vía de la publicidad y del discurso. Por eso Marx decía, y lo decía Ludovico Silva, que el discurso dominante es el discurso dominante porque es el discurso de la clase dominante. Y cuando un pobre asume el discurso de la clase dominante, un pobre de derecha o un pobre procapitalista, lo que es víctima está abogando por sus propios opresores. Bueno, este programa seguro da para otro programa. La profesora Pascualina en este libro logró demostrar muchas cosas que usted puede indagar si usted está interesado, si usted le importa la vida de sus semejantes. Le recuerdo esto: primero sube el tipo de cambio, después suben los precios, después sube la demanda de dinero y después sube la liquidez. Esa es la verdad de lo que ha acontecido en Venezuela en los últimos años. Dos mentiras que desmontamos. En el programa pasado es que no hay recursos. Tres mentiras ya desmontamos de que hay que crear riqueza para repartirla. Ya llevamos 5 años de creación de riqueza. Ya se triplicó el Producto Interno Bruto de acuerdo a las declaraciones del propio Carlito Ortega, representante en el flamante Fondo Monetario Internacional de nuestro país. Ya demostramos que sí habían recursos y el Banco Central lo está destruyendo porque está utilizando la venta de divisas como un mecanismo de secamiento de liquidez en sustitución de las llamadas operaciones de mercado abierto, que son operaciones para secar liquidez, que aquellas tenían que pagar interés, les salían caros, pero esta les sale más caro. No a ellos, sino al país. ¿Por qué? Porque le entregan la divisa, no se sabe a quién, eso es un trámite oscuro, perciben los bolívares y luego los bolívares lo queman de un teclazo, como lo demostramos en el segundo programa, y los bolívares, que son además la cantidad de bolívares tan descomunal, que es mayor que toda la liquidez circulante en el país, que es M2, y solamente estamos hablando de los ingresos de bolívares por una sola vía. No estamos hablando de las otras responsabilidades que tiene el Banco Central de crear dinero, de crear liquidez para posibilitar el desarrollo económico de un país. Incluso hasta los keynesianos lo han promovido y los post-keynesianos lo han promovido. Ni siquiera es un planteamiento marxista. Y sin embargo, nuestro gobierno, entre comillas, se empeña en seguir hablando de que no tiene recursos cuando ya demostramos que sí tenía recursos. Que cuando crearon riqueza ya demostramos que se creó la riqueza. Y ahora estamos demostrando con las tesis de la profesora Pascualina Curcio que el hecho de que la inflación se dispare cada vez que aumentan los salarios no es responsabilidad del aumento del salario. Es responsabilidad de los que teclean el tipo de cambio ilegal que sigue imperando. Y el tipo de cambio oficial tiene un impacto, sí. Lo veremos en otro programa. Cómo operan los mecanismos de la venta de dólares del mercado de divisas en Venezuela. Por hoy creo que tenemos suficiente. Espero que les haya gustado el programa. Vamos a ver en los próximos capítulos la reforma de la ley del trabajo y vamos a volver a tocar el tema de la liquidez, pero esta vez vinculado al mercado de divisas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Será hasta la próxima vez. Nos vemos.